Bueno, a mí me tocó de las guías hablar, ¿sí? Esto es un poco de historia. Ya en el siglo VIII a.C., Homero escribió la Ilíada y Héctor y Ajax tenían asma. Héctor tuvo un ataque de asma en el campo de batalla después de una piedra que le tiraron y por suerte a él, Zeus en ese entonces lo salvó. La siguiente. En, un tal Smith encontró en el antiguo Egipto el papiro de Herbes, que es uno de los primeros escritos que hay en medicina y donde ya acá describía los síntomas del asma, de la enfermedad respiratoria. Esto data de 300 años antes de Cristo. Este papiro está en Alemania, claramente, como todo, no lo tienen en Egipto. Vamos al siguiente. Desde aquel momento han pasado infinidad de tratamientos y de curas para este mal, desde humo estramonio, sangre de búho más vino, acupuntura, tabaco, hipnosis, hierbas millones, café fuerte. La siguiente. Los aztecas invocaban a Tlaloc, que era su divinidad de la temporada de lluvias, la que gobernaba el asma y los males respiratorios. Hasta que a estos señores se dijeron, che, el cigarrillo trae poco efecto, trae poco beneficio el tabaco para las crisis de asma. Si le agregamos un poco de estramonio, el beneficio es mayor. Entonces lo que hicieron en 1896 estaban los cigarrillos con alcaloides de la veladona para los pacientes con crisis de asma. En la medicina oriental claramente tienen otra percepción de la enfermedad, si bien en la actualidad obviamente una crisis de asma se trata igual, pero ellos apuntan más a acupuntura, omega 3, como igual recién dijeron en la alimentación, hierbas millones, test, técnicas de relajación y de respiración. Si nosotros ponemos internet tratamiento para el asma, vamos a encontrar una variedad infinita de alimentos y hierbas y para otras enfermedades, pero tanto los diferentes tiempos y las diferentes culturas lo que tienen en común es que hay que evitar los factores predisponentes de los síntomas y evitar exponernos a alérgenos. Ya a mediados del siglo XX, en el 1948 más o menos se discriminaron los receptores alfa y beta, y vieron que estos betas tenían efecto broncohilatador. Y desde entonces lo que tratan es encontrar sustancias que actúen a ese nivel. En 1960, el salbutamol ya se usaba y ya estaba en un dispositivo inhalado, y se usaba para paliar los síntomas de asma. Finalmente llegaron ellos, el dios de la enfermedad, ¿sí?, del tratamiento, que son los corticoides inhalados. Más o menos alrededor del 50 en una crisis habían probado con extractos de suprarrenal, que era cortisona y adrenalina. Ya en el 70 se usaban corticoides sistémicos para crisis, estaba avalado, pero la preocupación era darles corticoides sistémicos permanentemente a los pacientes que tenían asma. Se probó primero con la dexametasona inhalada y en el 72 más o menos salió la beclometasona en forma inhalada, demostró beneficios. Yo imagino, sin embargo, que la consulta con un paciente asmático hasta hace entonces era esto, lo que nos dice el paciente, la abuela, el tío, el primo, que se toma el té, la yerba, si uso corticoides, si uso nada, lo que dice el diario. La siguiente. Y el médico terminaba exhausto después de tratar a un paciente con asma, queriéndose fumarse él un cigarrillo con el calor de la veladora, pero finalmente en toda oscuridad siempre aparece la luz y llegaron las guías. Yo acá puse la guía china, porque quizás es la que nosotros usamos habitualmente, pero está la guía española, está la guía de la ATS, la guía de la ERS. Más o menos en el 93 empezaron a ver que teníamos que hacer algo para el asma y a partir del 2002 la guía china renueva año a año las recomendaciones. Yo voy a hablar del tratamiento y lo que está del tratamiento es disminuir las crisis y mejorar los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener cuando tratamos a un paciente con asma? Control de síntomas diurnos, control de síntomas nocturnos, control de los síntomas asociados al ejercicio, evitar la limitación de la vida diaria, disminuir el riesgo de exacerbaciones, disminuir el remediado de la vida diaria, disminuir la obstrucción fija y disminuir los efectos adversos de la medicación. Y esto en realidad lo hacemos hasta un circuito circular, digamos, que proponen, que es evaluar, tratamiento y ajustar, evaluar, tratamiento y como vamos constantemente en cada consulta evaluando al paciente. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, si hace falta reevaluar el diagnóstico, reevaluaremos el diagnóstico, ver la magnitud de los síntomas, tratar de medirlos, evaluar los riesgos que tienen los pacientes para una crisis, pacientes que fuman, que tienen poca adherencia, que tienen función pulmonar baja, cuáles son las comorbilidades, anterior, acá, las comorbilidades, cómo usa los dispositivos y la adherencia. La siguiente.
Evaluar la respuesta. ¿Les fue bien con el tratamiento? ¿Presentó observaciones? ¿Tiene efectos secundarios asociados al tratamiento? ¿Cómo está su función pulmonar? ¿Y cómo se siente el paciente con el... Justo hoy tuvimos el ejemplo de un paciente que no estaba muy satisfecho con el uso del, no voy a decir la marca, porque justo era Symbicort, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Suele suceder. No, nada contra tuya. Y el tratamiento, ¿sí? El tratamiento tenemos que ver qué otros factores de riesgo puede tener el paciente que no esté respondiendo, si fuma, si tiene algunas comorbilidades, educarlos, y siempre acordar un tratamiento no farmacológico para el asma. La que sí. El primer paso, la primera recomendación es consensuar con el paciente qué tipo de dispositivo le gusta, cuál es el más cómodo, cuál sabe manejar, quiere un tratamiento que lo cubra 24 horas o 12 horas, y los costos, ¿sí? El tratamiento tiene 3 aristas, que es el farmacológico, ahí está mi conflicto de interés, lo puse ahí el Symbicort, tratar las comorbilidades, principalmente la rinitis alérgica, el SAUS, el sobrepeso, y estrategias no farmacológicas. ¿Qué proponen las guías? Lo que proponen es un tratamiento escalonado, en 5 etapas, que van en función del control de los síntomas y la respuesta al tratamiento. Lo que hay que remarcar es que cada escalón, la recomendación de cada escalón es el mejor tratamiento a nivel poblacional, ¿sí? Ese que recomiendan es el mejor poblacional, en cuanto a beneficio, en cuanto a efectividad y en cuanto a riesgo. Después uno se adapta a lo que tiene y a lo que hay paciente, pero la recomendación es, cada escalón es la mejor opción a nivel población. Esto es algo que lo copié textual, porque es algo que nosotros sabemos, pero a veces en el consultorio no lo vemos mucho. Acá lo que dice es que los corticoides inhalados a bajas dosis proporcionan la mayor parte del beneficio clínico para la mayoría de los pacientes, ¿sí? O sea, sabemos que un paciente que viene con corticoides inhalados, darle bajas dosis mejoran los síntomas, mejoran los síntomas, disminuyen la crisis y mejora la función pulmonar. Sabemos también que si pasamos de dosis a media, no duplicamos el efecto, no es lo mismo. Y que dosis media, dosis alta, tampoco duplicamos ni cuadruplicamos el efecto es menor. Entonces siempre lo que tenemos que recordar es que las dosis bajas son las más beneficiosas, porque después las altas empiezan a tener efectos adversos. La que sigue. Ese eterno tratamiento, logramos que el paciente no tenga más síntomas. Ese eterno, no. La idea es que, reevaluándolo cada 3 meses, vemos si lo bajamos o lo subimos. 3 meses, logramos el objetivo, bajamos, ¿sí? Si a los 3 meses no alcanzamos el objetivo de tratamiento, tenemos que evaluar. ¿Adhiere? ¿Lo hace bien? ¿Está expuesto a algo que hace que el tratamiento falle? ¿Tiene alguna comorbilidad que no vimos, no estamos tratando? Y si hace falta, reevaluar el diagnóstico. Si todo eso está chequeado, deberíamos subir un escalón y aumentar el tratamiento. La siguiente. Durante creo que 50 años, el salbutamol, los beta-2 a demanda, se usaron como fase inicial de tratamiento de los pacientes del escalón 1. Estos pacientes son personas que tienen muy pocos síntomas, que tienen menos de 2 veces al mes, no tienen síntomas nocturnos, no se limitan la actividad, tienen una buena función pulmonar. Sin embargo, en las guías de GINA del 2019, esta recomendación ya no está más, y yo creo que es el cambio más importante que tienen las guías en los últimos años. Y este cambio se debe en realidad, la siguiente, a que el asma no es una enfermedad de broncoconstricción. Que la base del asma es inflamación, y que si no le damos solamente broncodilatador que le alivia el síntoma, no estamos controlando la enfermedad, y no solo no estamos controlando, sino que el paciente cree que la controla y la maneja, y eso es lo peligroso, porque la inflamación no la estamos resolviendo, y ya es sabido que los pacientes que tienen asma leve pueden tener exacerbaciones. Hasta un 30% de los pacientes que acuden a una guardia por un asma son pacientes que tienen síntomas leves. Hasta un 15% de los que tienen asma fatal son pacientes que tienen asma leve. La siguiente. Entonces, los broncodilatadores de acción corta, el salbutamol, va a ser lo más fácil, sabemos que alivia el síntoma, pero aumenta las exacerbaciones y disminuye la función pulmonar. La que sigue. El consumo de más de 3 dispositivos al año aumenta el riesgo de exacerbaciones severas, y el consumo de más de 12 aumenta el riesgo de muerte relacionada al asma. Por lo tanto, la recomendación actual del primer escalón de las guías de GINA es corticoide inhalado más beta-2 a demanda. Esta combinación no es cualquiera, esta combinación es la que tiene formoterol, ¿sí? Los estudios están hechos con budesonide formoterol o beclometasona, o beclometasona en formoterol. ¿Por qué? Porque el formoterol tiene la ventaja de la acción rápida que nos alivia el síntoma. ¿Y por qué se decide esto? Lo que prioriza más que nada es disminuir el riesgo de observaciones.
Y los pacientes que tienen asma leve son pacientes que tienen poca adherencia, porque no tienen muchos síntomas, entonces hacerlos tomar algo cotidianamente, si no tienen síntomas, es difícil, y estos pacientes pueden tener exacerbaciones severas. La que sigue. Por otro lado, estos estudios, que fueron del año pasado, compararon budesonide cada 12 horas más beta-2 de rescate, placebo cada 12 horas más budesonide formoterol de rescate, y placebo cada 12 horas más terbutaína de rescate. Y lo que vieron, que los pacientes que estaban en la rama de budesonide y formoterol de rescate más placebo, tenían menos del 64% de exacerbaciones severas que los que usaban beta-2 a demanda, sin una medicación controladora. Y esto lo hacían, la que siguen, con una disminución más o menos del promedio de dosis de corticoides inhalados del 20%. Lo que se vio en estos estudios es que la combinación budesonide formoterol de demanda rescate es inferior con respecto a budesonide cada 12 horas más rescate en cuanto al control de los síntomas y disfunción pulmonar. Pero tengamos en cuenta que todos estos grupos de pacientes son pacientes con asma leve y que tienen poca adherencia, y que si uno lo deja con el rescate de budesonide formoterol cada 12 y quizás un beta-2 a demanda, lo vamos a terminar poniendo la monoterapia de beta-2, ¿sí? La que sigue. Esa es la recomendación, como dijimos, que cada escalón hace la recomendación como que es el mejor tratamiento. ¿Cuáles son las opciones? Aplico un Ventolin y después del Ventolin me aplico un corticoide inhalado a demanda, sin hacerlo todos los días. Nosotros acá en Argentina tenemos el Ventide, que es una medicación que circula hace muchos años y que la gente lo usaba, que yo creo que ahora va a resurgir, porque si bien los estudios están hechos con formoterol, Ventide es beclometasona más salbutamol, debe tener la misma, yo supongo que se puede extrapolar eso a la combinación. Pero como opción es, me doy un beta-2 y acto seguido me doy un corticoide inhalado a demanda, dar corticoides a bajas dosis, esto a expensas de arriesgarnos a la poca adherencia y exponerlo a monoterapia con beta-2, y en los pacientes que están sensibilizados a ácaros, que tienen rinitis alérgicas, que tienen exacerbaciones y que tienen un BEF más del 70%, podemos darle inmunoterapia sublingual específica, ¿sí? ¿Qué hacemos con la que sigue? ¿Qué hacemos con el hipratropio? Odio el hipratropio. No. ¿Cuántos recibimos pacientes para el asma rescate con Atrovent? No, las guías llenas dicen no, yo les digo que no importa. Solamente las guías llenas sí dicen que para los pacientes que no toleran el beta-2, no sé cuál es el no tolera, pero bueno, la verdad que hipratropio no, combinarlo, pero solo no. Escalón 2. El escalón 2, la recomendación es corticoides a bajas dosis en forma cotidiana, y acá también quizás en recomendación podríamos poner la fórmula de budesonide formoterol a demanda, pero es corticoides inhalados, baja dosis, diariamente, más un SABA a demanda. Y estos son pacientes que tenemos que considerar que son asma leve, que también son pacientes con pocos síntomas, pero lo que priorizan es disminuirle el riesgo de exacerbaciones, entonces eligen darle un corticoide inhalado y no dejarlos como rescates. Lo que se priorizó en estas guías máquinas es disminuir el riesgo de la exacerbación. La que sigue, y las opciones son las mismas que la anterior, quizás. La combinación corticoide inhalado más formoterol a demanda, dar un Ventolin y acto siguiente un corticoide inhalado, antileucotrienos, aunque es menos efectivos que los corticoides inhalados para las exacerbaciones, y un paréntesis, digamos, para el asma alérgico estacional, que son pacientes que tienen solamente síntomas en una época del año, están expuestos a alérgenos. Acá lo que recomiendan, lo que se puede hacer es, cuando empieza con los síntomas, empezamos el tratamiento, 4 semanas después de la exposición lo suspendemos. Muchos pacientes, de hecho, lo hacen en forma voluntaria. Lo hago en primavera, no, ya lo suspendí. Así que hay cosas que nos enseñan los pacientes. ¿Qué pasa? No lo vamos a controlar, estamos en el escalón 2 y no lo logramos controlar. Subimos. ¿Qué se suma acá? Acá lo que sumamos de elección no es duplicar la dosis de corticoides, porque sabemos que no hace el doble efecto, pero sí sumarle un LADA que disminuye en un 20% las exacerbaciones y mejora la función pulmonar. Más el rescate. Y lo que se está usando como terapia actual es la terapia SMART, que es corticoide inhalado a dosis bajas más formoterol con mantenimiento y rescate. Darle, por ejemplo, el Symbicort cada 12 horas y que se rescate con Symbicort las veces que lo necesiten. En este grupo de pacientes se vio que los pacientes que tienen más de una exacerbación, que tuvieron en realidad más de una exacerbación el año anterior, disminuyeron más las exacerbaciones severas con la combinación de la terapia SMART que con otra combinación de corticoide inhalado más formoterol. Esto quizás como ventaja es un único dispositivo para todo.
pero tenemos que evaluar el costo, ¿no? Que consumirte uno de estos no es lo mismo que el Ventolin, que quizás que sale un poco más barato, pero bueno, uno debería evaluar en función con el consensuar con el paciente. Y las opciones son duplicar la dosis de corticoides, la dosis intermedia, aunque sabemos que el beneficio no es el mismo, sumarle un olencotreno, o para la misma población que dijimos antes, la terapia SLIT. Si a pesar de esto, acá veníamos contentos, dijimos, venimos todos bien, hasta que llegamos al escalón 4 y ya estamos preocupándonos. Nos acordamos que dijeron de la baja dosis, pero nuestro paciente no entra en la baja dosis, y decimos, ¿qué hacemos ahora? Pero la Gina nos dice SMART como primera opción, budesonide formoterol, mantenimiento y rescate, o aumentar la dosis del corticoide inhalado intermedia, más un LABA, ¿sí? La siguiente. ¿Cuáles son las opciones si no tenemos la posibilidad de la recomendación inicial? Agregar tiotropio, esto disminuye la exacerbación, disminuye el tiempo de la primera exacerbación, tiene poco cambio respecto a la función pulmonar. Agregar montelukast, si no lo habíamos agregado previamente. Llevar a altas dosis los corticoides, aunque el efecto quizás no es muy beneficioso. Y también pensar siempre en la inmunoterapia específica. Ya a esta altura tenemos que estar pensando qué estamos haciendo o qué está haciendo mal el paciente, porque no es ese porcentaje, digamos que sería más del 90% de los pacientes que responde a tratamiento habitual. Entonces es reevaluar el diagnóstico, ver que hagan bien, ver que usen bien los dispositivos y ver si hay alguna comorbilidad que hace que el asma no se controle, ¿sí? Acá ya no estamos preocupados, no queremos ir, dijimos acá no lo controlamos con nada, ¿entiendes? Empezamos cambio budesonide por fluticasona, le pongo formoterol, le saco salmeterol, largo otro, y empezamos a hacer todo lo que podamos para que controle. Llamamos a alguien a que nos ayude, pero tenemos que recordar que las guías GINA siempre tienen una solución, y acá la recomendación, quizás de este año, es fenotipificar al paciente, ¿sí? En este escalón, la mejor opción que recomienda es fenotipificarlo. Buscar cuáles son las características de ese paciente para ver cuál va a ser la terapia más adecuada para él. Y nos dice que si no lo podemos hacer, nosotros tratemos de derivarlo a un centro donde creamos que lo puedan hacer o nos ayuden a fenotipificarlo. Y vemos que le ponemos, no sé, anti-G, anti-interleuquina 5 receptor, anti-interleuquina, pero la primera opción es fenotipificar. Y otro cambio, en realidad, que eso fue que ya los corticoides orales no están como recomendación del escalón 5, están como, si no podemos acceder a fenotipificarlo, si no podemos acceder a las nuevas terapéuticas, o si el paciente no cierra, no tiene disponibilidad, o en el mientras tanto, corticoides orales, pero considerando siempre, teniendo muy en cuenta cuáles son los efectos adversos de los corticoides. Después, las recomendaciones en el mientras tanto sería la terapia SMART y corticoides inhalados a altas dosis, agregándole tiotropio, teofilina, macrólidos para aquellos pacientes que tengan un asma neutrofílico y que se exacerben. La siguiente. Finalmente llegamos al escalón número 5, o llegamos a controlar el asma, dejamos al paciente tranquilo, nosotros estamos contentos, pero ahora tenemos que ver qué hacemos. ¿Bajamos? Esa es la pregunta. La respuesta es sí, digamos, el asma es algo dinámico, los síntomas no son siempre iguales, y deberíamos empezar a desescalar. En la mayoría de en la mayoría de los pacientes que están en el escalón 2 y 3, porque más del 1 no vamos, en el escalón 2 y 3, la recomendación es 3 meses de estabilidad clínica, cumplimos los objetivos, no tuvo exacerbaciones, desescalamos. Sacamos 25-50% más o menos de los corticoides inhalados. La siguiente. ¿Cuándo? Hay que montar el momento oportuno, no en cualquier momento porque creamos el paciente que hay control, lo sacamos. ¿Cuándo no hay que desescalar? Cuando está cursando una infección, cuando está cursando alguna enfermedad, en el embarazo, cuando está por ir de viaje, si está atravesando una situación de estrés familiar o laboral, o si está justo en una época que está expuesto a un alérgeno. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo siempre nos dijeron que era la mínima dosis necesaria para controlar la enfermedad? Yo creo que en la actualidad quizás la mínima sería budesonide formoterol a demanda, en los pacientes que tienen por lo menos escalón 2 y 3 del GINA. Lo que le dije antes es más que nada para los pacientes que quizás se encuentran en la gran mayoría de los pacientes, que tienen un asma moderado o leve, pero controlable. En los pacientes que están en los escalones más altos, que son pacientes que tienen asma grave, no está tan claro cómo hay que, y en qué momento hay que desescalar. Lo que sí, la recomendación es más de 6 meses seguros, algunos dicen hasta 1 año de tratamiento. Sí sabemos que tenemos que empezar a sacar los corticoides orales, sería lo primero que tenemos que quitarle. Lo segundo, sacamos los anexos, el tiotropio, el montelukast, los macrólidos, lo que ya hemos puesto.
Y a estas pacientes no los vamos a llevar al hueso ni el formoterol a demanda, sino que los dejaríamos como en dosis medias de corticoides inhalados. Y lo que dice la guía Gina, que no sé cuánto uno de acuerdo puede estar, es que los biológicos ya sabemos cuándo ponerlos, pero hasta la actualidad no sabemos cuándo sacarlos. La recomendación es, si el paciente le va bien, es mínimo 1 año, y después vemos. Pero la guía Gina lo que dicen, mínimo 1 año, y después vemos si reevaluamos. O sea, nosotros tenemos una lucha constante con el que paga, y el reevaluamos no está bien, porque la mayoría de los estudios que vieron que sacaron los biológicos, en general, todos recaen. En un periodo, por lo menos en un transcurso de 6 meses, la mayoría de los pacientes todos recaen. Entonces, eso todavía está por verse. Sabemos que 1 año de tratamiento mínimo, a veces ayuda a que el paciente lo suspenda en forma voluntaria, dice, listo, no me quiero aplicar más esto, y quizás eso después vemos, pero eso es lo que queda por definir. ¿A qué sigue? Y para cerrar, este gráfico ya lo conocemos de memoria, pero yo creo que los cambios más importantes de este último tiempo de China es el estadio 1, que ya es una recomendación en contra, digamos, al usar Ventolin a demanda, y que ahora la recomendación como primer elección en el step 5 es fenotipificar al paciente, y los corticoides están como opción si no tenemos otra, teniendo siempre en cuenta los efectos adversos. La que sigue. Y para recordar, es que la guía China a todo adulto y adolescente recomienda tratamiento de mantenimiento con corticoides inhalado. Esto es para disminuir el riesgo de exacerbaciones. Al siguiente. El mayor beneficio se logra con corticoides a dosis bajas en cuanto a control de síntomas, disminución de exacerbaciones y función pulmonar. Hay un porcentaje de pacientes que tienen una capacidad de respuesta diferente y que necesitan dosis más altas, pero muy pocos pacientes necesitan, así que a dosis altas tenemos efectos adversos tanto locales como sistémicos de los corticoides. Si el paciente está muy sintomático, podemos esperar empezar por un escalón más alto de que hubiésemos elegido para hacer un control más rápido de los síntomas, la que siente. Si logramos el objetivo, tenemos que evaluar en cada consulta, bajar el tratamiento, la siguiente, y checar la técnica de adherencia al mismo, y no olvidarnos siempre de reforzar la que sigue, las estrategias no farmacológicas de tratamiento. Muchas gracias por todo, por escucharnos ahora.